buenas noches. Bienvenidos, señores. ¿Qué tal, Carolina? Buenas noches. ¿Cómo Muy buenas noches, Germán. Bienvenidos a esta primera edición de Señales de la Semana. Por supuesto que vamos a destacar la información del fin de semana y todo lo que surgió como consecuencia de este ataque en el departamento de Itapúa. El departamento de Itapúa, Germán, que evidentemente estos grupos criminales pusieron la mirada en este departamento. Hay que recordar que solamente este año ya hubo ataques en Carlos Antonio López, en el distrito de Yatetagüí, y ahora este caso que ocurrió en Natalio, con todo lo que implicó, porque hablamos de un asalto tipo comando. Explosionaron el Banco Nacional de Fomento en esta localidad. Tenían una logística importante, 3 vehículos, 15 personas aproximadamente, de acuerdo a la investigación hasta este momento. Tomaron la comisaría, se encargaron de bloquear diferentes puntos de la ciudad y luego el ataque directo al banco. Y en ese momento, bueno, prácticamente mínima la cantidad de agentes de la Policía Nacional en ese local que, bueno, ya ante la magnitud del ataque ni siquiera se animaron a salir porque sabían que si eso ocurría y lo más probable es que serían asesinados. Claro, porque los asaltantes en este caso, Carolina, tenían armas largas. Sí. O sea, tenían fusiles de asalto. Y la comisaría, creo que había tres efectivos policiales y los otros despegaron, tiraban tiro al aire, intimidatorios, hicieron volar con todo el ruido que eso significa. O sea, realmente los policías han dicho que es un asalto en serio. Sí, efectivamente. De hecho, que enseguida vamos a escuchar un testimonio que me parece muy fuerte, el relato que hace un policía que estaba en ese momento en este local del Banco Nacional de Fomento y que se quiebra porque reconoce que estaban totalmente sobrepasados y que no tenían posibilidad alguna de reaccionar. Enseguida vamos a escuchar ese testimonio. Hay otros detalles, como por ejemplo lo que mencionan los investigadores, que presumen que huyeron por agua, atendiendo que a unos 150 metros ya se encuentra el arroyo que conecta directamente con el río Paraná. Esta entidad bancaria quedó totalmente destruida, así como se puede notar. 15 a 20 fueron los atracadores, otros dicen que efectivamente hablamos de un grupo de 20 criminales. En ese mismo lapso de tiempo quisieron tomar la comisaría que está ubicada a tan solo 5 cuadras del banco. Y mediante la rápida reacción de los 4 policías que estaban allí, bueno, pudieron de alguna manera, reaccionar, ¿verdad? Porque era imposible enfrentarse a ellos. Dos cosas que me dijo el presidente del Banco de Fomento, sí, Carolina. Chipinti. Primero, había 1.000 millones de guaraníes. Ellos encontraron $100.000 y 300 millones de guaraníes. Sí, en la bóveda. Y ellos encontraron muchos dólares y muchos guaraníes entintados. Sí. Así que no se sabe realmente cuánto llevaron estos delincuentes, estos asaltantes. No se sabe, no está seguro cuánto llevaron, primero. Y segundo, erraron de día, porque dice que hoy iban a cargar a esa sucursal con 3 o 4 mil millones de guaraníes más. O sea, se equivocaron de día y aparte no se sabe cuándo llevaron, cuánto billete sano, por llamar alguna cosa, o sin una tintura llevaron. Y así que encontraron algo así como 20.000 o 30.000 dólares totalmente entintados y muchos guaraníes también. Así que no sé, de los 1.000 millones no sabe cuántos están sanos. Exacto, sí, pero que conste que te das cuenta, Germán, como esta vez estos criminales fueron por más, en el sentido de que en ocasiones anteriores habían arrancado literalmente los cajeros automáticos. Esta vez fueron hasta la bóveda. Directamente. Ese es otro detalle también a considerar. Escuchemos, por favor, esta primera entrevista. Lo escuchamos al suboficial mayor Aldo Paredes, que se enfrentó a los asaltantes. Sí, yo justamente estaba ahí en la comisaría con mi subalterno. Recibí una llamada telefónica por un transeúnte manifestando que en el puente Pirayuy se encontraban esparcidos varios clavos Miguelito. Inmediatamente con mi subalterno nos apersonamos para ir directamente al Banco de Fomento, porque la noticia que recibimos no era tan buena. ¿Se movilizaron desde la comisaría ustedes? Bueno, se iban ya directo hasta la patrullera para ir al Banco de Fomento. Correcto, así mismo. Cuando íbamos a ascender la patrullera, de la oscuridad escuchamos varios disparos hacia nuestra persona. ¿Ya eran atacados? Así mismo es, sí. Entonces, rápidamente reaccionamos
para que los delincuentes no ingresen a la comisaría. Lo que ustedes presumen que los delincuentes querían tomar la comisaría como ocurrió anteriormente en Yatetá. Así mismo, así mismo. Y Sí. mediante una reacción por parte de ustedes también. Claro, claro, pudimos de no ser atacados en la comisaría. ¿Cuántos uniformados estaban en la comisaría de Natalio? Cuatro uniformados. Y los 4 pudieron reaccionar de esa manera. Claro, así mismo, sí. Ahora, ¿lograron ver usted a los delincuentes? No, de la oscuridad empezaron a disparar. Bueno, y posteriormente ellos se retiraron de ahí. Tuvimos varios intercambios de disparos. ¿Cuánto Después tiempo de aproximadamente? 5 a 10 minutos aproximadamente. Escuchamos el explosivo casi prácticamente enfrente del Banco Nacional de Fomento. Ahí nos percatamos que... Al mismo tiempo del ataque. Al mismo tiempo. Bueno, es lo que menciona el policía que estaba en la comisaría. Hubo efectivamente un intercambio de disparos. Hay que recordar también que se había hecho un refuerzo. Antes estaban menos inclusive en esa comisaría. Ahora 4, pero eso considerando que se trata de una comunidad tranquila, Muy importante. población pequeña. Claro, pero lo que me llamó la atención es lo que decía el presidente del Banco de Fomento hoy, Carolina. 3 a 4 mil millones de guaraníes iban a cargar hoy. O sea, iban a tener 4 veces más de lo que había en la noche del sábado. Efectivamente. Y ahora sí, lo que mencionó un policía que estaba en el interior de este local del Banco Nacional de Fomento. Sinceramente no esperábamos esto. Nos agarró muy sorpresivo y lastimosamente no pudimos hacer nada para aguantar este suceso, ¿verdad? Oficial, comentanos, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo se percataron ustedes? Eran 3, estaban en el interior, escucharon fuerte ruido y salieron prácticamente. Así es, señor, y tenemos acá nuestra pieza, cocina, estábamos en nuestro quehacer y posteriormente nos tocaron la puerta con, digámosle, muy fuerte y lo que le hicimos caso omiso, no salimos, no le abrimos el portón. Pero ya se percataron de que se trataba de una gavilla. No sabíamos que era, señor. No. Ahora, ¿cómo reaccionaron cuando empezaron a explosionar prácticamente todo en este sitio? Asustados, nos quedamos en shock prácticamente porque no podíamos hacer nada. Bueno, ustedes tenían chaleco antibala. Teníamos todo, pero no quedamos en el interior de este habitáculo nomás porque no podíamos hacer absolutamente nada. Bueno, se percataron de que eran rebasados prácticamente por los delincuentes, por el tipo de armas que utilizaban, entonces vieron la forma de refugiarse y salvar sus vidas también. Así es, señor, y lastimosamente desde adentro no podíamos ver con lo que sucedía afuera, solamente nos guiábamos por el ruido, la explosión que había y también explotaron presumiblemente armas de grueso calibre también por los ruidos. Y eso fue lo que pasó, amigo. Oficial Julio, ¿qué pensaste en ese momento cuando escuchaste la explosión? Y nada. Tremendo. Sí, La sí. familia. Así es. Cada uno tenemos nuestra familia. Este es nuestro trabajo y estamos acá por esa razón. Bueno, felizmente hoy estás sano y salvo de esta situación. Y sí, agradecemos a Dios que podemos contar esta historia que lastimosamente es fea, pero estamos acá para contar eso. Con nuestro compañero Leante nos quedamos en shock, pero somos rebasados luego por los malvivientes, pero gracias a Dios estamos bien y estamos para contar esa historia que no le deseamos a nadie. Nosotros escuchamos el ruido y como era muy fuerte, nos manteníamos en el interior, digámosle, de la cocina y estábamos también, uno de nuestros compañeros estaba dentro de la pieza y ahí cuando nos salimos ya empezaron a disparar, ya legalmente ya explotaron ahí adentro también. Ya empezó a sonar la alarma y parece que el sonido de la alarma es lo que querían apagar.
¿Cuánto tiempo duró este momento de terror? ¿Fue breve, corto? Y más o menos le calculamos que 20 a 25 minutos que duró el suceso, Leandro. Ellos golpearon la puerta, esta puerta. ¿Qué decían ellos? No hablaron nada, solo golpeaban. Pero esta mañana nos dimos cuenta que tenía un tirador enfrente de esta puerta, que si salíamos no podíamos contar esta historia. Ahora, posteriormente, cuando todo terminó, ¿cómo salieron ustedes? ¿Los vecinos le abrieron la puerta? Y primeramente esperábamos que los vecinos primeramente nos hablaron y posterior salimos. Nos asegurábamos de que ya se marcharon todos ya. Sí, ya se hayan retirado del lugar. Oficial Julio Acuña, ¿qué decían los vecinos cuando ya llegaron hasta este lugar para de alguna forma también rescatarlos a ustedes y lo más emocionante es que están con vida? Es lo que primeramente ellos gritaron, porque había muchísimas personas, no solo vecinos nomás, sino transeúntes. Como ustedes se pueden notar, hay bodega y había muchísima gente consumiendo bebida alcohólica ahí en los lugares y ellos lo que gritaban. Oficial, te golpeó bastante, vos sos aquí de la zona, tenés familia, hijos. Terrible, muy duro realmente. Bueno, ese... Bueno, ese gesto, ese suspiro que lo dice todo, ¿cómo solés decir vos, Germán? La expresión no verbal. Lenguaje no verbal. Lenguaje no Ahí verbal. está con la mano. Sí, sí. Lenguaje no verbal, que lo tenemos utilizando hace millones de años y que en estos casos, cuando entra a tallar lo profundo nuestro, aflora el lenguaje no verbal y sobrepasa a lo que uno puede expresar verbalmente. Efectivamente. También tenemos que señalar esta información, ya cambiando de tema. Ustedes saben la tragedia que hubo en la ciudad de Luque, esta tragedia familiar hace unos días nada más, cuando como consecuencia de la tormenta durante aquella madrugada fallecieron madre e hija. Y mucho se habló durante estos días la responsabilidad del intendente de la ciudad de Luque al tratarse de la máxima autoridad y en el sentido de a ver qué trabajos se hicieron o qué es aquello que definitivamente no se hizo y como consecuencia ocurrió este accidente fatal. Finalmente fue imputado el intendente de esta ciudad, hablamos del señor Carlos Echeverría, por homicidio culposo e intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre. Es lo que informó el fiscal del caso, el doctor Jorge Escobar. Lo escuchamos. Desde un principio hemos tenido la sospecha de la participación como responsable de la seguridad vial, ¿verdad? Y durante esta etapa investigativa, hasta estos momentos, tenemos la sospecha de que existirían deficiencias en el sistema de seguridad vial de esa zona. Por ello hemos construido, ¿verdad? Y pudimos adecuar la conducta a partir de ahí en el tipo legal de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y como una norma posteriormente de cuidado pudimos construir también el hecho punible o adecuar la conducta en el artículo 107 de homicidio culposo. En razón a que esta representación fiscal en un tiempo rápido, ¿verdad?, pudo realizar una pericia y poder tener todos los datos ya. Igualmente hoy el allanamiento, a estas alturas hemos considerado que el peligro de fuga o de obstrucción ya estarían desvirtuados, por lo que hemos solicitado o hemos requerido para la audiencia del 242, al momento de ser oído el intendente ante la jueza, solicitamos las medidas alternativas. Bueno, antes que nada al fiscal le falta un medio training porque él no puede decir medida al 242. ¿Qué es el 242, Carolina? ¿La gente sabe qué es el 242? El artículo 242. Es la ley que prevé el artículo que prevé la medida alternativa a la prisión. Él dice 242 como si está diciendo tal gaseosa, tal cerveza.
no conoce mucho. Hay que decirle al fiscal que hable un lenguaje que la gente pueda entender, el común pueda entender. Bueno, ¿de qué está siendo acusado o por qué está siendo procesado Echeverría? Es porque homicidio culposo, es que él tiene la culpa por lo ocurrido. Benjamín, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán, un gran gusto estar aquí en tu programa y contigo. El placer es mío, el placer es mío. Realmente es un gran gusto volver a estar aquí contigo después de tanto tiempo y con tu audiencia. Tantas jornadas y viendo tu calidad, Benjamín. Digo, jornadas que no se dan en televisión y que no se dan en el periodismo. Sí, tu casa sigue en Ecupé así tan linda como era, lleno de árboles. Sí, estuve ayer durante todo el día, justamente con un grupo de gente de Cordillera que quiere hacer un homenaje a la vegetación y a la naturaleza en la primera semana de junio, en que se celebra el Día del Medio Ambiente. Ah, mira qué bueno. Bueno, Benjamín, de política, ¿verdad? Bueno, también podemos hablar contigo, podemos hablar de cualquier cosa, finalmente, ¿verdad? ¿Cómo ves la política nacional? ¿Cómo le da al gobierno? ¿Cómo ves todo? Bueno, en general yo creo que entendiendo la política como la búsqueda del bien común, hay una expresión que el gobierno repitió varias veces en campaña, de que vamos a estar mejor. Y yo creo que ese es un poco lo que también le aprisiona al gobierno, en el sentido de que la gente dice, bueno, estamos por cumplir 9 meses y nos vemos que estemos mejor. Había prometido de que tendríamos mejor seguridad, no la tenemos, que tendríamos mejores oportunidades y posibilidades de empleo y no tenemos. Yo creo que hay una decepción y un desencanto con un gobierno que venía de la mano de economistas que se esperaban tuvieran un nivel de gestión superior al que tienen. Fukuyama tiene una expresión muy interesante cuando decía la gran épica de América Latina antes del siglo XX fue ganar o recobrar la democracia y la libertad. Pero donde se va a dirimir la democracia de América Latina va a ser en la gestión de gobierno. Y yo creo que en ese campo el gobierno no ha mostrado hasta ahora que tenga realmente una capacidad de gestionar. Es probable que lo sea porque es probable que no tenga la capacidad de gestión porque no está concentrado en lo que realmente debería ser su tarea y está opacado por una cuestión política subyacente que coloca a Peña como un gerente y no como un presidente. ¿Vos decís que estos 8 meses ella tenía que haber tenido resultados, Benjamín? Claro, ha tenido un tiempo suficiente. De su triunfo de abril del año pasado hasta su asunción de agosto, era tiempo importantísimo para un grupo de gente que está acostumbrada a medir las cosas por el éxito de sus acciones. Los norteamericanos dicen lo que no se mide no existe. Y este grupo de gente que llegó al poder, que es mayoría de economistas, debería haber dicho qué es lo que tenemos que medir rápido y pronto en términos para demostrar de que somos muy buenos gobernantes. Y eso es lo que no vemos. Si nosotros miramos los indicadores del país, están muy bajos. Aquellos que realmente tendrían que ser los grandes temas, como la cuestión educativa, en la que estamos en los últimos lugares, en prácticamente todas las categorías de lectura, de ciencia, de matemáticas. Allí se centró en el tema de hambre cero, que es una cuestión supletoria al problema de la educación. Se terminó comprando un problema enorme, que es justamente donde está el talón de Aquiles de este gobierno, gestionar $300 millones para dar de comer a 1.200 estudiantes o alumnos al año. Pero con una cuestión también mentirosa, porque si el hambre cero realmente fuera una pregunta para creer, no estaríamos diciendo que la gente o los niños estarían comiendo un total de 180 días, y uno se pregunta, ¿y los días sábados, domingos, los feriados, los 185 días restantes, no hay hambre o hay ayuno intermitente, como decía el ministro Ramírez? O sea, yo creo que cuando incluso dijo la semana pasada Peña, mire que me juego todo en el tema del hambre cero, ahí es todo mi capital político. Y yo creo que le ha puesto demasiada ficha a un proyecto que está destinado al fracaso. Ahora vos, Benjamín, hoy justamente le pregunté al presidente, yo más allá de si estoy de acuerdo o no, más allá de... La pregunta que yo me hago, ¿es eso lo que va a servir para mejorar la educación? No. Porque, no. Te da razón a todo, Benjamín. Vos tenés, perfecto, los niños pueden comer del Maxim de París también. Pero si la maestra va a ser la misma, si la metodología va a ser la misma, si los libros y los cuadernos van a ser los mismos, si la lógica de educación va a ser la misma, aunque coman del Maxim de París, ¿o qué pensás? No, y hay una cuestión también que toda persona especializada en estas cuestiones sabe muy bien. Si un niño no está bien alimentado desde el primer día de nacimiento hasta los 5 años, prácticamente lo que uno puede hacer con una comida diaria
no va a ser suficiente para recobrar todo el rezago de donde proviene ese niño en un ambiente generalmente de pobreza, de malnutrición, de pocas veces de comer las 3 comidas o las 4 que debería comer un niño. Entonces yo creo que el colocar la expectativa de que vamos a cambiar la educación porque un niño a los 7 años come bien una sola vez 180 días al año, pues eso es una tontería, eso no lo compra nadie, ni es explicable ante nadie. Yo creo que se ha perdido incluso la posibilidad y el impulso de tratar el tema de la reconversión educativa, que es donde tendríamos que haber concentrado esfuerzo. Y estoy de acuerdo contigo, deberíamos estar pensando cómo podemos tener una doble escolaridad, cuál es la fórmula para lograr eso, porque hay que recordar que la comida en Estados Unidos proviene con la doble escolaridad, porque era necesaria la alimentación de un niño en mitad de ese periodo escolar. Y es una cuestión también de gestión. Se le ha dado una tarea a un Ministerio de Acción Social que no tiene la capacidad para gestionar, que está dirigido y direccionado al fracaso, por no decir a la corrupción. Entonces yo creo que en ese sentido, y hay una cosa que me... invirtiendo el orden. Claro, claro. Y entonces muchas veces les suelo decir a mis amigos, vos que sos muy admirador de Estados Unidos y de su forma de gestión, te hago una pregunta. ¿Quién crees que en Estados Unidos reparte la comida? ¿Qué institución? ¿Qué ministerio? A ver, ¿qué ministerio reparte? Yo creo que van a ser los gobiernos municipales. Gobiernos municipales, equivocado. No hay paraguayo que acierte, no es un problema tuyo, es un problema de carácter nacional esto. Ningún paraguayo me ha podido responder eso. El ministerio que reparte la comida, que es lógico que lo haga, sabe de dónde provienen los alimentos, sabe la cantidad calórica. de Agricultura. Ministerio de Agricultura. Desde hace más de 100 años da de comer a 100 millones de niños todos los días en Estados Unidos. Y tiene una capacidad de gestión enorme. El ministro de Agricultura es el encargado de dar de comer. Y esa tarea tendría que haber sido puesta dentro de una expectativa mucho mayor. Hubiera sido fantástico que el presidente anunciara que vamos a una doble escolaridad. Para eso tendríamos que duplicar la inversión en materia educativa, ir de los 1.100 millones de dólares actuales a 2.400 millones como mínimo para empezar. Y ahí estaríamos en lo que la UNESCO nos dice, 7% del Producto Interno Bruto. El PIB paraguayo es 40.000 millones. 42. 42 multiplicado por 7 sería 7 por 4, 28, digamos 3.000 millones de dólares. Ahora estamos en 1.100. Entonces uno tendría que decir, este gobierno tendría que haber sido el campeón en materia educativa, proponiendo algo que ningún gobierno ha hecho con anterioridad: triplicar la inversión en materia educativa, y con esos recursos sí podríamos tener la doble escolaridad, podríamos mejorar la infraestructura edilicia, podríamos mejorar los niveles de contenido, la selección de los maestros, la forma de distribución de los maestros en aula, que ha mostrado con éxito Finlandia en su organización, y también, ¿por qué no cambiar el modelo en términos educativos? Ir todos juntos hasta el 9º grado y luego, posteriormente, son los que han tenido mejor perfil continuar a la universidad y el resto ir a carreras técnicas que necesitamos en el país y que podríamos haber apuntalado mucho mejor los resultados en materia educativa. Los paraguayos somos muy buenos en materias operativas y manuales, y en eso podríamos haber hecho un énfasis mayor. Los 4 países más exitosos tienen ese sistema. Tiene Alemania, tiene Finlandia, tiene Suiza y tiene Singapur. Y nosotros podríamos haber dicho, esta es una oportunidad, ¿por qué no la hacemos? Estamos últimos. Este es el momento de hacerlo. Más que allá, Benjamín, yo le dije al ministro de Educación, antes de asumir, cuando ya fue nominado, le dije, andate desde ahora hasta el 15 de agosto a Uruguay. Sí, recorrer Uruguay. Sí. Copiémosle solamente a ellos. Tiene una escuela pública de muy buen nivel. La chilena también es una escuela pública local, regional muy buena. Hace poco celebraron 100 años de la Escuela Artigas. Poca gente sabe que la Escuela Artigas, que está ahí a la entrada del Jardín Botánico, está diseñada con el perfil curricular de los uruguayos y tiene docentes uruguayos. Es una escuela pública uruguaya en territorio paraguayo hace 100 años, en homenaje a los 5 años que vivió en el solar Artigas, el héroe de la independencia de ese país. Exacto. Ahora, Benjamín, yo por ejemplo le planteaba como algo disruptivo, Benjamín. O sea, darle de comer está bien, es una maravilla. Pero yo le planteaba al ministro de Educación una tablet que en China cuesta $15. En esa tablet entran libros físicos de acá a la luna. Cantidades enormes. Pero de acá a la luna literal, Benjamín. Sí. O sea, vos pones los libros físicos uno al lado de otros y llegás a la luna.
O sea, una tablet cuesta $15. 1.300.000 niños, ¿cuánto sale? 20 millones de dólares, 25 millones de dólares. Y cada niño tendrá una tablet. Ahora me dice, solo la tablet no sirve. Sí. Bueno, pero sin la tablet sirve menos. En una tablet, en un celular, uno puede diseñar una aplicación, hacer una aplicación que lo puede vender al mundo. Hay sistemas de tablet que se conectan entre ellos dentro de una clase sin que tengan necesidad de Wi-Fi, solamente con Bluetooth. O sea, no escucho yo una disrupción como para decir, ahí podemos ir. Repito, Benjamín, con la comida está perfecto. Eso es, pero no sé si con eso llegamos. No. Yo te digo que no se va a llegar a los objetivos que se pretenden, ni mucho menos. El Paraguay necesita hacer una revolución educativa. Necesitamos triplicar la inversión, necesitamos mejorar nuestros niveles de selección de quienes quieren ser maestros. Soy un maestro paraguayo, gana relativamente muy bien. Gana 3,5 millones por turno. O sea, si tiene doble turno, gana $1.000. O sea, en un régimen de doble escolaridad estaría tan bien pagado como un educador, un maestro ecuatoriano bajo el gobierno de Correa y que continúa en la actualidad. Yo creo que el problema ya no es con la cuestión de los salarios, sino también en la manera como seleccionamos a los futuros maestros. 93% de nuestros maestros se aplazan en cualquier prueba que se le haga acerca de lo que enseña. Entonces, evidentemente, no estamos teniendo a los mejores. Ustedes pasaron recientemente un policía con una notable limitación e incapacidad que se echó a llorar incluso, ¿no? Los niveles de selección. Puede ser emocional. No, pero no. Pero le escuché hablar. Yo no quiero decir porque no quiero parecer clasista, pero apenas hilan las ideas. Claro, pero eso es un problema educativo. Ese policía puede decir, pero yo vengo de una escuela. Él es una persona que terminó la secundaria y entró al colegio de policía. Estoy casi seguro. Mínimo secundaria. Mínimo secundaria. Entonces, si vos encontrás una persona de ese nivel en la secundaria, es un fracaso educativo. Hoy, un joven paraguayo que se gradúa de la secundaria, sea de cualquier colegio que sea, rico o pobre, usa 250 palabras del español para comunicarse diariamente, de un idioma que tiene aproximadamente 100.000 palabras, 100.000 términos. O sea, nosotros no tenemos la capacidad de comunicar ideas, que es el rasgo civilizatorio distintivo del ser humano con respecto al animal, en términos de esa capacidad. Que vino después de 3 millones de años de evolución. Claro. Anteriormente eran signos. En Tanzania, hace 1000 años se comunicaban por sonidos como... Esa era la comunicación. Al borde de Kilimanjaro. Claro, ahí empezó la civilización de paso y ahí empezó el lenguaje. Entonces yo considero que acá lo que no tenemos idea es para qué estamos educando, qué es lo que queremos con la enseñanza, quiénes son los que van a ser maestros y qué perfil le queremos dar. Aquí nosotros estamos jubilando a los mejores maestros a los 45 años. 45 años y después queremos que la caja de jubilación de los maestros funcione. Ese maestro jubilado a los 45 años del sector público es contratado en el sector privado en el mejor momento de su vida, cuando tiene la mejor capacidad para enseñar, cuando tiene los mejores conocimientos para brindar. Y tenemos otro problema que también habría que analizar, que poca gente estudia y analiza. Solo el 10% de los estudiantes secundarios que ingresan a la universidad, que ya son el 5% no más, se gradúan. 170.000 estudiantes ingresan a las universidades públicas y privadas en este país y se gradúan 16.000. ¿Qué pasa con el 90%? ¿Por qué no terminan? ¿Por qué la universidad no hace ni estimula para que la gente concluya su formación? Entonces nuestro problema también es de retención escolar, de retención universitaria. O sea, el problema universitario la gente cree que se resuelve con un plato de locro al mediodía, 180 días. Vamos a la política, Benjamín. ¿Por qué crees que hoy pena el separatismo? ¿Por qué cree que el cartismo atrae? Porque el transfugismo se ha convertido en algo que no tiene ningún castigo. El tránsfuga, cuando sabe que tiene un castigo de tipo social, no lo va a hacer porque sabe que eso tendrá un costo. Sin embargo, al tránsfuga no tiene ningún tipo de costo. Ya hemos tenido varios ejemplos de eso en el movimiento de Paraguayo Cubas, también entre los liberales. Ha habido una tendencia a decir, yo soy el que saqué los votos y por lo tanto el único que debe rendir cuentas ante uno soy yo mismo. Y no es así. Hay un deterioro enorme de los partidos políticos, lo que lleva a un desencanto, una pérdida de entusiasmo. Y por qué no, quizás a un castigo de la propia democracia con gobiernos autoritarios que puedan emerger. El próximo sábado voy en una gira de 21 días a Europa
para dar 8 conferencias sobre este tema, sobre cómo la pérdida de confianza en la democracia ha operado sobre la pérdida de la calidad del sistema como tal. Este es un país donde el 60% de la población, según Latino Barómetro, estaría dispuesto a aceptar un gobierno autoritario. 60%. O sea, la gente no le da ningún valor ni trascendencia a la democracia. Sí, me da libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación, pero no vivo en un sistema de oportunidades, como decía Jefferson. Jefferson tiene una definición hermosa de democracia, que dice: democracia es un sistema político de oportunidades donde cada persona tiene que estar segura de que al menos tiene una oportunidad. Y cuando no hay una oportunidad, la gente, ¿qué hace en América Latina? Migra en cantidades millonarias, cruzando el tapón del Darién y llegando hasta la frontera de Estados Unidos, de México con Estados Unidos. La migración es un problema mundial en este momento. Paraguay tiene 2 millones de ciudadanos viviendo en la Argentina. La ciudad más poblada de Paraguay no es Asunción, es Buenos Aires, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? 1/3 de la población paraguaya, dice que somos 6 millones, 1/3 sería 2 millones, y 2 millones de personas viven afuera. Las remesas constituyen una de las fuentes centrales de la economía del país, con todo lo que eso significa también en términos de costos sociales, en desmembramiento familiar y otras cuestiones. O sea, tenemos un problema de tipo social que la política no está escuchando, no le hace caso. Te voy a hacer el contrapunto, Benjamín. 2003 teníamos 7.000 millones de Producto Interno Bruto. ¿Sí? Hoy tenemos 6 veces más. Somos el país que más crecimos en América Latina, según el Banco Mundial, ¿eh? No según instituciones locales. Voy a seguir. No, te digo allí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Cuando se fue Stroessner, el Producto Interno Bruto era lamentable. Era menos de 1.000 millones de dólares. 35 años después es 42.000 millones de dólares. El ingreso per cápita, el último bajo Stroessner, fue $730. Ahora es $7.000. Cuando se fue Stroessner, él mismo construyó 1.500 kilómetros de rutas pavimentadas con asfalto en 35 años. Uno de los peores presidentes que tuvimos, el anterior, el hijo de su secretario privado, construyó 4.500. Mario Abdo Benítez le hizo 3-0 a Alfredo Stroessner en 5 años. O sea que realmente cuando decimos la democracia no funciona, la democracia ha sido tremendamente exitosa. Y algo también importante para tus datos y estadísticas: Stroessner invirtió 1% del PIB durante 35 años. La democracia invierte ahora 3.4, o sea, se triplicó, pero estamos lejos del 7% de la UNESCO y estamos lejos de lo que necesitamos, que es un 10 o un 12% del Producto Interno Bruto. Yo estoy de acuerdo. Los resultados, si enviáramos a la democracia a un centro de análisis clínico, estaría por encima en todos los elementos de referencia a la dictadura. En los últimos 20 años, Benjamín, el mejor de América Latina. Sí. Y de América, sí, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. En macroeconomía estamos perfectos. No, pero la micro se baja esto de 57% de pobres a 24%. Sí, pero cuando miras la situación de pobreza extrema y la pobreza de carácter general, 1/3 de la población paraguaya, 2 millones de personas viven en condiciones indecentes o indignas. Entonces quiere decir que no hemos crecido lo suficiente. Paraguay ha crecido una media del 4%, pero para salir de la condición en la que estamos tenemos que estar creciendo 7, 8, 10%, que no estamos, pero claro, en una región como el caso nuestro de la Argentina, tan mal manejada y en situación casi de quiebra, lógico, nosotros somos muy buenos alumnos, pero comparativamente en varios de los elementos como inequidad seguimos siendo bastante campeones junto con Brasil y Chile. Seguimos teniendo unos estándares de pobreza que son vergonzosos. Un país donde el presidente se ufana de contarnos que alimentamos a 100 millones de seres humanos con los alimentos que producimos, pero sin embargo hay 2 millones de personas que están en situación de pobreza y 700.000 de pobreza extrema que van a la cama todas las noches sin haber probado un bocado. No es para sentirse orgulloso. Claro, pero yo te repito, Benjamín, cuando hablamos 3,5 millones, muchos se vendieron en 20 años. Sí, hemos crecido, pero se vendieron 8 millones de televisores. Sí, los indicadores están muy bien. Claro, si estamos con $7.000 de ingreso per cápita, todo eso tiene que venir con eso. Pero si miramos los otros indicadores, los que realmente pueden sostener ese nivel de consumo, vamos a ver de que no estamos apuntados sobre una estructura de cemento firme en una base que realmente sea sólida. Y los elementos que tienen que ver con esto con las cuestiones que nosotros nos preocupamos mucho. ¿Por qué estamos mal en educación? ¿Por qué no vienen las grandes empresas a radicarse en este país? ¿Por qué no tenemos una sola idea acerca de usar la hidroenergía de Itaipú para generar desarrollo en este país?
Las criptomineras generaron el año pasado, según la ANDE, 60 millones de ingresos, 60 millones de dólares. Y podría estar a 100 millones, dijeron. Yo digo una cosa, si el problema con las criptomineras es que están ubicadas en zonas urbanas y se chupa la luz y la energía y eso hace que afecte a todo el sistema, pues pongámoslos en un Silicon Valley, en la boca de salida de generación de la energía en Hernandarias, en Ayolas. ¿Por qué no lo hacemos? Que se enchufe directo con Claro, y se acabó el problema. Y ahí hay más de 200 millones de dólares. Nosotros estamos buscando como viejo paraguayito el rentismo de Itaipú, que nos dé una energía cara, que nos dé un margen para que permita las cuestiones de carácter social. Hoy Brasil acaba de sacar un informe que me parece interesantísimo. La energía más... Itaipú es el 9% de la energía brasileña. Y los brasileños en Folla dicen esta mañana, la energía más cara que pagamos es la generada en Itaipú. Todas las demás fuentes de energía de Brasil son mucho más baratas que Itaipú. Y el costo es por la cantidad de gente que tiene y por los costos de gastos sociales y ambientales que tiene el costo final de la tarifa de Itaipú. Bueno, caramba, los paraguayos deberíamos estar buscando una energía que realmente sea mucho más barata, que genere empleo acá, que genere recursos y no estar peleándonos por la energía que le regalamos a Brasil durante 51 años y en la cual perdimos 72.000 millones de dólares. Paraguay debería ser homenajeado por los industriales de San Pablo, porque no hubiera habido el desarrollo de esa región de Brasil sin la energía prácticamente regalada que dio Paraguay durante todo este tiempo. O sea, pero necesitamos ideas, gente con imaginación. No podemos seguir en lo mismo de siempre. Y todos estos jóvenes burócratas que tenemos, que estudiaron afuera, como yo, como muchos, deberían ser bastante disruptivos, y uso tu palabra, para plantear una política que realmente transforme el Paraguay y que le dé oportunidades. Vivimos un bono demográfico que nunca más va a ocurrir en el Paraguay. Pero Benjamín, y estamos desperdiciándolo. Acá hay una tripartita que maneja el gobierno. Lea Jiménez, el presidente de la República, y Carlos Fernando Alovino. Entre los tres tienen 4 posgrados. En Chicago, en Columbia y en Pensilvania, ¿cómo se llama? Lea Jiménez. O sea, si vamos a ir por currículum, son ellos los que están destinados a hacer todo lo que vos planteas. Dicen que no pueden. Uno de los argumentos que escuché de parte de uno de ellos es: todo lo que vos decís, Benjamín, es interesante, pero no podemos llevar adelante porque políticamente no tenemos autonomía, no tenemos libertad y no tenemos fuerza. Eso es un grave problema entre la cuestión de yo quiero hacer los grandes cambios. ¿Se acuerdan ustedes que Fernández Valdovinos dijo que no había plata y que nadie le pidiera un mango? Bueno, eso no cumplió él. El principal problema de este país es el llamado malgasto público, que es el robo que se hace anualmente en la arca del Estado. ¿Sabes cuánto se roba según el Banco Mundial y el Banco Interamericano? 1.600 millones de dólares. 1.600 millones de dólares. Cualquiera que quiera hacer una prueba, entre a contrataciones públicas, busque un tema determinado que se ofrezca. Yo hice un ejemplo hace poco de mirando cuánto cuestan unos tornillos que compra las Fuerzas Armadas. Pagaban 30.000 guaraníes por unos tornillos que valían la ferretería de la esquina de mi casa 5. La aspirina que se vende en nuestros hospitales públicos está 7 u 8 veces sobrefacturado. Y la respuesta es que nosotros no nos pagan enseguida, tenemos que esperar, esta es una cuestión de... Eso es mala gestión y el costo es 1.600 millones de dólares. Juntamente con lo que dijo Orue de tributación, de la gente que no paga impuestos, de casi 2.000 millones de dólares, tenemos 4.000 millones de dólares que hiciéramos lo que hizo Bukele en El Salvador, tendríamos plata para duplicar y triplicar la inversión educativa, para mejorar nuestros niveles de infraestructura. O sea, es cuestión de voluntad. Yo creo que los graduados de afuera no quieren enfrentarse con los políticos de adentro que no le van a permitir que sigan robando como lo hacen. 1.600 millones de dólares. Y también digo que este informe viene del Banco Interamericano. La primera vez que se animaron a contarlo, no nos dijeron ladrones, pero nos dijeron malgasto público, después de dar a conocer... O sea, malgasto significaba ladrón. Claro, en el Paraguay se dice, por ejemplo, crédito no reembolsable, a la donación. Al regalo. Al regalo. No, crédito, no hay crédito no reembolsable. Todo crédito supone que vas a devolver. O sea, eso no se dice donación, se dice regalo. Al gasto público, el Banco Interamericano dijo Paraguay malgasta 1.600 millones de dólares al año. Y 2 meses después le ofreció el cargo de vicepresidente en el Banco Interamericano a Benigno López, quien era el ministro de Hacienda de esa época y que recibió la noticia.
¿Vos crees que a la gente le preocupa estos dos elementos que tenemos en el país? El malgasto o robo de 1.600 millones de dólares. ¿Alguien planteó una reforma del Estado? Nosotros nos preocupamos de la platita de los 3.000 dólares de la hija de Sgaif en la legación diplomática en Londres. No, aquí la cantidad de plata que se roba en toda la compra de bienes y servicios, desde las chicas hasta las más grandes, es todo lo que sostiene el sistema político. ¿Cómo si antes no estaba contrataciones públicas ya está, Benjamín? Contratación pública creó Borda con Nicanor. Sí, como para saber y hacer pero acá tenés gente que ha sido apartada, incluso por corrupta, que vuelve a presentarse con otro nombre, con otra empresa. Acá tenemos funerarias que venden cemento, ¿no? Acá tenemos empresas que no pueden estar allí ofertando nada al Estado, pero que sin embargo continúan haciéndolo. O sea, yo creo que acá el problema es que no queremos enfrentar a los ladrones que tenemos adentro. Los ladrones nos cuestan 1.600 millones de dólares al año, según el BID y el Banco Mundial. Y los evasores nos cuestan 2.000 millones de dólares. Este es un país muy extraño. Los intendentes y gobernadores se pelean por el hambre cero, no para dar de comer, sino para sostenerse administrativamente, porque no cobran impuesto inmobiliario a la gente de su territorio, de su población. Este es un país que debería reformarse el sistema catastral. Aquí hay más de 100.000 kilómetros cuadrados que tienen 2 y 3 propiedades por encima. Un cuarto. Un cuarto, es una cosa enorme. Organizar un catastro, Germán, es una cuestión absolutamente fácil, con toda la tecnología que tenemos, pero no se quiere hacer. Le pregunté... a ver, Benjamín. Disculpame te interrumpa. Vos le llamás a Google, a Google, voy a decir en español, ¿verdad? Sí, y ellos te hacen. Le das esa tarea. Sí. Y te hacen en un año. Claro, claro. Y no porque son genios, porque tienen toda la computadora. Claro, claro. Como me dijo un sojero brasilero paraguayo, dice, este es un país arco libre, Benjamín. Yo tengo una propiedad, 1 hectárea, aquí que vale 25.000 dólares si vos me querés comprar. Y yo pago impuesto inmobiliario 1.380 guaraníes al año. 1.380 guaraníes al año paga él por 1 hectárea que vale 25.000. No hay una relación entre el valor comercial de la propiedad del terreno con lo que uno paga. Mi pobre madre paga 7 millones de guaraníes por vivir sobre la calle 22 de septiembre en Asunción, en una propiedad que tiene 8 metros de frente por 32 con una construcción de hace más de 45 años. Paga 7 millones de guaraníes a la Intendencia Asuncena. Y vaya usted pregunte, Germán, o vaya y pregunte a alguien de la audiencia cuánta gente paga impuestos en el interior del país. La intendenta más joven de este país tiene 25 años. Es de Santa Elena. Rosa, no Santa Rosa. Santa Elena, ¿no? Se llama Stacy López. Ganó las elecciones a los 23, ahora tiene 25. Entonces fui a Santa Elena este verano y le dije, ¿cuánta gente aquí en Santa Elena paga? Perdón, ella es de Isla Pucú. Digo mal, me corrijo, Isla Pucú. De Isla Pucú, en el departamento de Cordillera, muy cerca de Santa Elena, un poquito más allá de Caraguatay. Y entonces me dijo, nadie, yo no le puedo pedir que me paguen porque me van a correr con un facón. Yo le dije, ¿de qué vivís? ¿Cómo se financia tu municipio? De los royalties, de las regalías. Eso nomás es todo el municipio en el Paraguay. Y se crea más y más municipios con un alto costo burocrático y sin tener forma de financiarlos. Bueno, vamos a hacer una pausa, Benjamín. A la vuelta de la pausa, háblame de la posición también, Benjamín. ¿Cómo no? 58% tuvieron. Claro, y se partieron en dos. Divididos, los colorados saben perfectamente que lo primero que tienen que hacer es dividir la oposición. Lo saben. Pero no hace mucho. Lo saben. Tampoco cuesta mucho esfuerzo lograr eso. Tampoco, claro. Lo saben desde Guillermo Caballero Vargas en el año 1993 y después continuaron. Siempre que ocurra, vamos a hacer una pausa y después me contestas. Imagínense que el único que logró la cuestión al revés fue Lino Oviedo, que terminó dividiendo al Partido Colorado con los votos aquella vez que Blanca Ovelar fue la candidata, y el candidato ganador fue Fernando Lugo, que obtuvo la mitad de los votos que obtuvieron juntos Castiglione con Blanca Ovelar en las internas coloradas. Claro, una paradoja de nuestra Constitución que vos hiciste es de que vos podés ganar con el 20.1% a otros 4 candidatos que tienen el 20%. Sí, entonces vos gobernás, en teoría, o tenés que gobernar con el 20% de los votos. Pausa y volvemos. Bueno, Benjamín, la oposición. Y del Paraguay no ha podido construir un discurso que realmente sea atractivo, que sea sugerente de una idea de cambio. La percepción que se tiene es que la oposición es lo mismo que el Partido Colorado, con algunos personajes que hacen excepción a su manera de gestionar la política en su conjunto. Y no ha podido lograr la unidad. Cada uno ha encontrado que es mucho más interesante ir por su lado para después negociar
espacios de poder. Yo creo que la oposición no es consciente de su importancia, de su valor. De hecho, en las últimas elecciones, siempre sumadas, las fuerzas opositoras han sido mayores en número que el Partido Colorado. Como no tenemos balotaje, termina el que tiene obteniendo un voto más que el siguiente, ganando las elecciones. Pero para eso hay que hacer una reforma de la Constitución y no va a ser fácil. Yo recuerdo en el año 92 en la Constituyente apareció este tema y no fue posible lograr encontrar el balotaje como una opción. Porque el Partido Colorado se iba a meter un tiro en el pie. Claro, ¿qué iba a agregar? Ahora, eso? es difícil en una primera vuelta hacer la mitad más uno, Benjamín. Sí. O sea, el Partido Colorado, entre comillas, para sus intereses, tenía razón. Sí, hay opciones también, ¿eh? No necesariamente el 51. Hay Argentina de 45 o el 10 de diferencia con respecto al segundo. Sí, de 40 a 45 si tiene el que ganó, sí, y con 10 de diferencia ya gana en primera vuelta. Esa me parece una buena solución y una alternativa. Yo creo que eso va a mejorar la gobernabilidad también. El Paraguay tiene un problema de gobernabilidad que no asume. Cree que porque tiene mayoría, tiene la capacidad de poder hacer lo que le plazca. Y a veces yo llamo la maldición de la mayoría, que es lo que ocurre ahora con el Congreso paraguayo. Lo decía Maquiavelo. Sí, tiene una capacidad de cometer errores, de caer en trampas que ellos mismos se diseñan y de generar, ¿por qué no?, un tremendo desencanto y una decepción en el sistema democrático en su conjunto. Cuando tendríamos la posibilidad de hacer un extraordinario gobierno con una mayoría colorada, terminan los legisladores con sus metidas de pata, dejando en ridículo al presidente de la República, que tiene que tratar de defenderlos en algunas ocasiones, esgrimiendo sofismas que no se apuntan para nada a darle una imagen real de estadista. Benjamín, lo que decía Nicolás Maquiavelo, si el príncipe, le escribió el príncipe al príncipe de Florencia, le digo, si el príncipe no tiene un adversario, tiene que crearlo. Sí, recuerdo esa frase, es muy importante. Y realmente de la calidad de un gobierno habla la calidad de la oposición. Si la oposición es buena, si realmente le está soplando en la nuca, como se dice, porque le viene fuerte de atrás. Entonces yo creo que si eso se puede lograr, vamos a tener un mejor gobierno. Uno de los problemas que tenemos es que la oposición no ha ayudado a que realmente el nivel de gestión del gobierno sea realmente mejor. Y con esta dictadura del dinero que vivimos de la mano de Cartes, hemos perdido también la posibilidad de que hayan argumentos e ideas las que movilicen desde el poder y no sea la cuestión de cuánto vales, cuánto te compro y en qué momento te lo hago. Pero eso no me molla ahora con las significante corrupto y la sanción económica. Bueno, yo creo que en cierta manera quedó un golpe. Cartes sabe de que su mayor enemigo se llama Estados Unidos y en guaraní se dice enemigo bahía. Estados Unidos es un muy mal adversario cuando se trata de alguien determinado. Y yo estoy seguro que Estados Unidos le advirtió a Cartes una y otra vez que se apartara de la política. Y que no le hizo caso. Le trató de crook varias veces y no le hizo caso. Y yo creo que ellos van a continuar hasta encontrar la razón del por qué lo persiguen, pero tampoco podemos vivir en un país que esté esperando que Estados Unidos nos resuelva nuestros problemas. Habla muy mal de nosotros como república que no tengamos instituciones en el Ministerio Público, en el sistema judicial, que haga la tarea de castigar a aquellos que realmente se apartaron de la norma. O sea, si nosotros hacemos lo que se dice en guaraní, el yepoca por Estados Unidos, somos todavía un país adolescente en materia democrática. Adolescente viene de adolecere, del que adolece, del que le falta, del que no tiene. Y yo creo que no tenemos una democracia madura, tenemos una democracia adolescente que está esperando que otro, como todo adolescente, le resuelva su problema. Y cuando no le funciona algo, le culpa siempre al padre, al maestro, al otro, pero nunca asume su tarea como tal. 35 años de democracia tenemos Gemavi, los mismos años que tuvo Stroessner en el poder. Exacto momento para definir qué es aquello que todavía nos falta. Y yo creo que nos falta madurar. Somos una democracia adolescente e imberbe. Déjame plantear algo ahí, Benjamín, y volvamos a la educación. Yo creo que el problema educativo en Paraguay no es solo de las clases bajas o de la clase media, es un problema también de la clase alta. En Paraguay no hay una clase alta culta, no hay una clase alta educada, salvo excepciones muy pequeñas. O sea, todo el Paraguay le falta educación. Sí, el problema grave del Paraguay es que la persona educada, la persona inteligente, la persona que lee, no es una persona apreciada, admirada, promovida dentro de la sociedad. Es un tonto, es un burro, probablemente un loco, que está camino al surmenage
o al suicidio. Yo creo que no terminamos entendiendo de que las veces que el Paraguay creyó en la gente con preparación y con educación nos fue bien. Por ejemplo, poca gente sabe que el mariscal Estigarribia admiraba profundamente a una persona que fue clave en su formación. La gente cree que Estigarribia se hizo en el Colegio Militar de Paraguay, no, en Chile, en Francia, donde estuvo, en los 3 países estuvo. Pero realmente Estigarribia era un hombre que admiraba su formación inicial a todo eso. Su formación realmente básica en todo lo que significan los valores y la capacidad de administrar cosas, que cuando le escribió a su madrina de guerra una hermosísima carta donde le admira y le reconoce a su marido ya muerto, porque la viuda tenía ya un marido muerto, en ese momento, en el año 33 del siglo pasado, ahí yo entendí el por qué Estigarribia podía lidiar con personajes como el coronel Irrazábal, como el coronel Franco, como el coronel Eugenio Alejandrino Garay. Como Arturo Bray. Como Arturo Bray, que finalmente terminó sacándolo después de Primera Guerra Mundial. Claro, que él creía y quería ser el comandante en la Guerra del Chaco y Eusebio Ayala no lo puso. Bueno, ¿a quién agradece su formación Estigarribia? A su maestro, Moisés Bertoni. Estudió en la Escuela Nacional de Agricultura y se recibió de perito agrícola. El sabio suizo del CAE y de otras observaciones naturales fue el maestro de Estigarribia. Y eso se parece a vos, que te gusta mucho la historia, cuando le preguntaron a Alejandro Magno, ese gran macedonio, y le preguntaron cómo a los 32 años llegó a ser lo que fue el conquistador de gran parte del mundo conocido de la época. Y él respondió: ¿cómo no lo voy a hacer si mi maestro es Aristóteles? Claro. Entonces, nosotros hemos perdido la referencia y la clase rica paraguaya no quiere formar un grupo de élite. Yo me encargo de predicar siempre en los primeros cursos de DENDE desde hace más de 18 años. Y veo que hay un reniego a la posibilidad de asumir un compromiso. La gente no quiere asumir un compromiso y con eso realmente construir un grupo humano con capacidad de transformación en todos los campos. Nosotros no tenemos equipo para gobernar en el país. Cualquiera sea el grupo, de izquierda, de derecha, pero no tenemos 100 personas de excelente calibre, con gran honestidad. Que desembarquen en el Estado. No tienen. Y los que tienen no quieren entrar al Estado. ¿Por qué? Porque es un nido de ratas, porque hay una corrupción rampante, porque realmente entras allí y salís realmente chamuscado. Pero hay que promover ese tipo de gente. Hay una cuestión que para mí es elocuente, ¿no?, que mide el exacto compromiso de nuestras élites en el Paraguay. Harvard está a punto de cumplir 400 años y tiene solamente 20 paraguayos que fuimos allí alguna vez. Yo soy un doble fellow de Harvard, por primera vez y única vez. Y fui a estudiar becado las 2 veces, 180.000 la primera, 200.000 la segunda, me pagaron para estudiar. Y veo que no hay gente que pueda entrar en los cursos no puede pasar la admisión. Este año 78.000 candidatos postularon para ser admitidos en Harvard y metió 800 nomás. Se presentaron 50 paraguayos, no pasaron el primer corte. Y todos eran de las mejores escuelas y de los mejores colegios nuestros. O sea, estamos lejos todavía del nivel de competencia que necesitamos para estar en las grandes ligas. En el lenguaje del béisbol, todavía somos una liga menor. En mi época, los 4 primeros del Liceo Militar, de la generación de la promoción detrás mío, los 4 primeros, o sea, el cuadrilátero se dice en términos militares. Pentágono del Colegio Militar, que llevan la bandera, los 3 escoltas, y llevan la bandera del Colegio Militar. En el Liceo Militar llevan la bandera del Paraguay, 2 escoltas. Los 4 primeros fueron a estudiar en la Escuela Militar Augusta en Virginia durante 1 año para entrar en West Point. Ni uno. Claro, West Point es la élite norteamericana. Nosotros tenemos un capitán Bozano, que ahora va a entrar al Panteón de los Héroes. José Bozano. Bozano fue el primer paraguayo que entró a MIT, graduado en MIT, de ingeniero. Ese tipo sabía lo que era valor, honor, conocimiento, y fue el que trajo las 2 cañoneras. Diseñó. O sea, ayudó a diseñar. Diseñó y las trajo. Tuvo una anécdota muy simpática pasando por Gibraltar, porque le pidió permiso a los británicos y los británicos pensaron que era una visita oficial. Y se vistieron de gala y le dieron un saludo extraordinario a unos tipos que venían con una ropa no acorde a la visita, al momento que los británicos le daban. Bozano era un hombre de capacidad y de altura. Nosotros tuvimos a Eligio Ayala, que fue un estadista enorme e irrepetible en este país, un chico que viene de Muyapegui. Eligio Ayala fue compañero de pensión de Lenin. Dicen algunos. Yo no tengo, en verdad, no hay ninguna certeza sobre eso. Estudió economía allí, él fue abogado,
y maestro de matemáticas del Colegio Nacional de la capital. Cuando nosotros creímos en la educación nos fue bien. Germán Martínez, el Colegio Nacional de la capital se funda en 1877, el año siguiente a la partida de los brasileros que ocuparon el Paraguay. Los brasileros no se fueron en 1870, se quedaron hasta 1876. Y en el año 76 se marchan, después de ocupar Asunción y gran parte de nuestro territorio. Bueno, cuando se abre el Colegio Nacional para formar una élite, se busca un director de colegio. Y no había gente que pudiera ser director del Colegio Nacional, y encuentran un mexicano, un monje mexicano de apellido Escudero, retirado de la vida monacal, que vivía en la Argentina. Y viene a Paraguay para ser el primer director del Colegio Nacional de la capital. Pero lo más interesante de todo es que el salario del director del Colegio Nacional era el segundo mejor salario después del presidente de la República. Después estaban los ministros, después estaban los legisladores. Por encima de los ministros. Sí, señor. La importancia que dábamos a la educación en momentos realmente trágicos e importantes para nuestra historia fue mucho mayor que el que tenemos ahora. Cuando se fundó la última universidad pública de América Latina, nosotros llegamos a la repartija de universidad última, 1889. La primera universidad que crearon los españoles es de comienzos de 1500, la de Dominicana y la de San Marcos en el Perú. Paraguay, 1889, 370 años después. Y en ese momento había 4 profesores y 10 alumnos. Y el presupuesto comparativo con el de actual de la UNA, con 32.000 alumnos y con 2.000 profesores, es 4 veces superior a lo que se tiene en la actualidad. O sea, había mayor conciencia de lo que era la educación. Villarrica se hizo de la mano de 2 grandes maestros, Ramón Indalecio Cardoso y Delfín Chamorro. Yo estuve en Israel, en la zona donde ocurrió el ataque de Hamas, en el Kibushim, ahí cercano a Gaza. Y cuando fui allí, porque me condecoraron los israelitas, y me ofrecieron 15 días para visitar Israel, fui a un Kibushim y me dijo el hombre que era argentino, dice, ¿ustedes siguen usando la pedagogía de Cardoso? No, le dije, hace bastante tiempo que no. ¿Por qué me pregunta? Porque nosotros aquí usamos la pedagogía de él, la escuela activa, la que combina trabajos prácticos con conocimientos teóricos. Y nosotros lo olvidamos hace muchísimo tiempo. Hemos perdido la memoria de que la educación fue la que nos salvó y nos sacó de los grandes atolladeros a lo largo de nuestra historia. Y eso es lo que debemos recuperar, nuestra memoria histórica de que cuando creímos en la educación y cuando creímos en los maestros paraguayos, no fue bien. Benjamín, ¿y por qué una vez rechazaste el cargo de ministro de Educación? Nadie me ofreció para ser ministro de Educación. A mí me juraron que te ofrecieron. No, no es cierto. Yo le dije a los 3 presidentes con quienes hablé sobre esta posibilidad, le dije, vamos a duplicar la inversión en materia educativa. Vamos a ir de 1.000 a 2.000. Y con 2.000 vamos a ser campeones y vamos a transformar. Si no querés duplicar, no hay ninguna posibilidad de hacer que la educación mejore en este país. Y uno de ellos me preguntó, ¿y de dónde saco la plata? Yo le dije, los ojeros en el Paraguay no pagan impuesto. En un momento Rojas, que era ministro de Hacienda de Cartes, dijo que pagaban Germán cero. Rojas. Germán Rojas. Dijo 0. Ahora creo que pagan un poco más. Los ojeros en Brasil pagan 38%, los ojeros en Argentina 36%. Acá, con que paguen el 10%, tendríamos un capital de $500 millones aproximadamente en buena cosecha. Si a eso le sumamos los royalties, serían 250. Y lo que ahora vamos a conseguir, 700. Claro, y si le aplicamos el impuesto al tabaco, que paga aquí 20% en este momento, cuando la región paga 80%, y en otros países pagan 200, 300%, con que aplicáramos al tabaco del 20% a ese hombre poderoso que tiene una tabacalera importante, o tuvo, ese podría pagar el 50%, y ahí tendríamos el resto, y él tendría un margen todavía de ganancia de un 30% en la región. Pero hay que tener voluntad. Uno de los presidentes me dijo, pero yo me voy a pelear con los ojeros, me voy a pelear con las municipalidades, y me voy a pelear con Cartes. Y yo le dije, pero esa es tu tarea. Pero vos lo que querías es que te sirvan la mesa. Ah, no, pero entrar a la cocina y buscar los ingredientes, preparar el plato y servirte. La tarea. Lo que vos le dijiste, tráeme la plata y no, entrar, voy a buscar la plata de adentro. No, eso no es una función del ministro de Educación. No, ya sé, pero así funciona. La gestión económica de un gobierno lo lleva adelante el presidente de la República y el Congreso. Pero así funciona. Una vez que vos tenés el cargo, tenés la potestad. Sí. Potencia y potestad, Aristóteles.
Bueno, vos tenés la potestad, no hay que tener cargo. Sí. Mientras tanto son comentaristas. No, correcto, pero cuando no tenés los recursos, si viene alguien te dice a vos, mira Germán, quiero que hagas campeón al Real Madrid, pero esto es lo que tenemos, el plantel de Tacuarí, ese es todo lo que hay. Y vos le decís, con el plantel de Tacuarí, si me salvo el descenso es mucho, probablemente voy a irme al descenso. Pero si vos querés que ganemos la Libertadores, que ganemos el campeonato de clubes entre Europa y América Latina, pues estás equivocado. Yo creo que allí va a mostrarse verdaderamente la voluntad de querer hacer un cambio y de transformar este país. Y el presidente debe estar convencido de eso. Vos hubiese convencido. ¿A quién? Y necesitaba una plataforma. Vos primero querías la plata, y vos tenías la forma y primero querías la plata. Entrar dentro del gobierno y ahí conseguir la plata. No, yo creo que andate y hablar como sabe hablar en el Parlamento y convencerle a esos tipos que hagan eso, que le cobren impuestos, que traigan aquí, que alcen a la soja o a la soja. De adentro uno se convence. Para que pueda hacer eso debo ser presidente de la República. Y bueno. ¿Y bueno qué? Y bueno. ¿Tener la palabra? No, eso no es una cuestión mía, es una cuestión de la voluntad de la gente, de las posibilidades que tenga. No, no necesariamente de la voluntad que uno tenga, sino que realmente de la voluntad de la gente para cambiar en ese tipo de propuestas. ¿Cuánta gente querría votar a alguien que tenga la bandera de la educación por delante? ¿Vos sabías en qué lugar estaba la educación en el último debate presidencial en Paraguay? En el puesto número 14. Había 13 temas más importantes que la educación. Porque hagámosla romántica, Benjamín. Hagámosla romántica. ¿Qué es la romántica? Y dotémosle a la educación de un relato romántico. No, realista nomás. No, pero que le dijamos a la gente, para que vaya a primer lugar. Yo le voy a decir a la gente algo sencillo. El 93% de la pobreza paraguaya es básicamente de personas que no terminaron el segundo grado. Si vos terminás el quinto o el sexto grado, no tenés posibilidad de ser pobre. Eso es racional. Claro, eso es racional. No, eso es racional. ¿Sabes cuál es lo emocional? Vos comprás una bicicleta y le traes un padre de familia y su hijo. Y le decís, este llega al sexto grado y yo le regalo a tu hijo. Sí, es otra cuestión de estímulo. Pero también sí. Pero si vos le decís, mira, vamos a llegar a Shining City up in the hill, como dicen los americanos, a la ciudad brillante en la cima de la colina, si haces toda esta tarea. No, eso es racional. Con lo racional no se hace política. Ronald Reagan le hacía llorar a su gente. Bueno, no, pero Ronald Reagan vivía en un país que ya había superado nuestros problemas de carácter básico en materia educativa. Nosotros tenemos un problema también muy grave. Muchos jóvenes que están viendo ahora esta entrevista están diciendo, ¿para qué están hablando de educación? Yo he sido formado con mucho esfuerzo y con mucha capacidad y no encuentro empleo. No encuentro lugar. Y resulta que los Nepo Babies me terminan ocupando los lugares que podrían haber sido para mí. En este momento en que los salarios del sector público son 20% mejores que los del salario privado. ¿Y por qué hay mucha gente que no se queda en el Paraguay y se marcha? Porque no ve que tenga oportunidades, porque tenga una buena educación. No vale eso, Germán. Y la gente no es tonta. Entonces, ¿para qué quiere estudiar si finalmente el mediocre tiene la posibilidad de alcanzar los lugares más altos? Y mientras no cambiemos esa ecuación, que tiene que ser cambiada con una voluntad de gigantes que haga una transformación enorme de ese tipo de cosas. Cuando admiremos a la gente inteligente, a la que lee libros. Yo tengo un amigo que me suele decir demasiado, libros ya leíste, Benjamín. 3.000 libros es una cantidad enorme en tu vida. ¿Por qué te pasas leyendo libros? Descalla de leer libros. Y conste que esa es una figura que supuestamente es alguien que conoce y que sabe cómo se manejan las cosas en este país. Y yo creo que estamos equivocados. No admiramos a la gente con capacidad. ¿Vos sabés cuántos libros leyó Jefferson? Sí. 12.000 libros. 12.000, claro. Según él. Pudo haberle leído, era un hombre extraordinariamente ilustrado. Admiraba profundamente. Yo me volví constituyente por admirarlo a Jefferson. Venía de haber hecho mi trabajo de tesis en la Universidad de Minnesota sobre su figura y sobre su pensamiento. He jurado ante el altar de Dios eterna hostilidad a todo tipo de tiranía que tenga como objetivo subyugar la dignidad humana. Decía eso, pero tenía 600 esclavos. Tenía 600 esclavos en Monticello. Tenía 600. No, claro, sostenemos esta verdad como autoevidentes, que los hombres fueron creados iguales, que hay derechos inalienables, la vida, la libertad y la persecución de la felicidad, que para garantizar la vigencia plena de estos derechos, el autogobierno se instituye entre los hombres, derivando su poder del consenso que se generan los gobiernos. O sea, in pursuit of happiness. The pursuit of happiness, exactamente. O sea, Benjamín, la pregunta que yo te hago, y me lo hice grande, ahora te la hago pública para que la gente que nos está viendo, que estoy seguro de mucha, porque mucha gente te admira y te sigue.
¿Por qué no entraste a la cancha nunca, Benjamín? De hecho, estás a tiempo porque tenés 64 años. 64 años, un pibe eso. No. Imagínate que viene al 81 años y quiere tener el cargo más estresante del mundo. Biden quiere por la reelección. A los 81 años. Pero está muy viejo. Y bueno, y Trump 78. También está muy viejo. Estados Unidos necesita gente joven con una visión transformadora. Yo conozco y quiero mucho ese país, viví 8 años ahí, me eduqué gran parte de mi vida en sus universidades. Yo creo que Estados Unidos se merece gente nueva. Pero es lo que están expuestos a la consideración del pueblo americano. Pero si realmente con esa oferta terminás no desencantándote, es porque tienes una capacidad de fakir para sobrevivir. El presidente de la República no elige un jurado, elige la voluntad de la gente. Yo participo en la vida política, yo soy un animal político, creo en la política, discuto las cuestiones políticas. Lo que cuando me decís, ¿haces política partidaria? No me identifico con la política partidaria. No creo, si hay una oportunidad grande donde un grupo de personas quiera transformar este país y lo quiera hacer con honestidad, con respeto, con diligencia. ¿Estaría dispuesto, Benjamín? Claro, entraría dispuesto a sacrificarme por mi país por un tiempo determinado. Claro, porque finalmente a la gente que vos convencés y hablás y compañía, Benjamín, no se cambia la realidad así, Benjamín. Entrando a la cancha, bajando al fango. Ahora, concreto lo que vos decís, tiene que haber algo que sea aglutinante, perfecto. Yo coincido 100% contigo. Pero el Paraguay te necesita, más allá de lo que está haciendo ahora. Pero caramba, hago muchísimas cosas por este país. Pero me ocupo casi 18 horas trabajando por el Paraguay. Hago cosas por mi país. La gente dice, ¿qué estás haciendo? Estoy pensando, escribiendo libros. He vendido 70.000 ejemplares en este país. En este país que nadie vende libros, nadie lo compra. 70.000 ejemplares han sido vendidos. Ha sido un éxito. Cuando la gente me dice, los libros no se venden en este país, no, se pueden vender. Un autor puede vivir de su obra, de su idea. Una decisión en una función ejecutiva va a ser 10 veces más que esos libros que vos vendiste, Benjamín. Bueno, pero tiene que darse las condiciones. Si las condiciones no están dadas, para ti, yo te veo con una cara de pícaro, que se lance Benjamín a la pileta y yo te digo, ¿tiene agua? El agua puedes cargar la voz. No, después de tirarte ya no. Allá no, y carga. Ahí después tírate. Si tenés todo con qué cargar. Agua te sobra. ¿Cuánta agua tenés? Pero tenés por lo menos 10 camiones aguasteros tenés dentro tuyo. La gente tiene que querer eso. La gente tiene que preguntar, yo quiero este tipo de gente. Yo creo que este tipo de gente, la gente admira todavía mucho al truán, al pícaro, al perurimá. Esa es la figura de éxito en nuestro país. Yo creo todavía no admira, y eso todavía va a ser un proceso, todavía no nos muestra con claridad lo costoso que es para el Paraguay tener una generación de políticos mediocres, corruptos, mentirosos. Eso nos cuesta tremendamente un rezago como país y realmente nos vuelve un país subdesarrollado todavía. Podríamos haber hecho mucho más con gente preparada si hubiéramos tenido las condiciones y si realmente el electorado premiara a ese tipo de gente y no la despreciara sencillamente porque es diferente a él. Bueno, te voy a disculpar, Benjamín, porque tengo que hacer un corte nomás, porque te quiero seguir forzando a que te comprometas a bajarte a la cancha. Mucha gente se pregunta eso. No, yo estoy siendo vocero de mucha gente. De mucha gente, un invento tuyo, una imaginación. Yo te agradezco mucho, pero no. Me imagino. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con Benjamín Fernández Bogado. Bueno, Benjamín, nos sobra 3 minutitos. Si tenés 3 minutos, ¿qué le decía la gente que te está viendo? Bueno, lo más importante es que recuperemos lo que ha sido nuestro gran capital como país, nuestra memoria de la dignidad. En este país la gente decía, por ejemplo, Semboriajú, pero sé delicado. Soy pobre, pero soy digno. Gente que encontró en circunstancias dramáticas de su vida una oportunidad para realizarse con esfuerzo, con dedicación y con honestidad. Eso es lo que tenemos que recuperar. No podemos seguir siendo un país de ladrones que admiren a corruptos y que los voten en las elecciones. Realmente mucho de lo que nos pasa como país es que cuando tenemos la posibilidad de juzgar a alguien en una mesa electoral, nos olvidamos de todo y estamos traicionando
condicionados por el fanatismo, por la obsecuencia o por la posibilidad de vender la conciencia y el voto en ese momento. El Paraguay tiene que recuperarse. Este es un país maravilloso, hermoso, mayoritariamente con gente joven, menor de 30 años, el 60% de su población joven. Y sin embargo estamos perdiendo el bono demográfico, estamos perdiendo el tren de la historia, no estamos haciendo uso del elemento capital del desarrollo de los países, que es energía limpia que tenemos en abundancia. Y si no nos despertamos pronto, terminaremos perdiendo la democracia, porque ella no tiene sentido ni valor. Cada uno no hace la tarea y el deber. Y en ese sentido nuestro gran deber es recuperar el entusiasmo en la democracia. Benjamín, me despido de vos diciéndote que tenés que entrar a la cancha. Vos tenés 64 años, hoy tenés 10 años menos que lo que era 64 años, 40 años atrás. Así dice la medicina. Hoy tenemos 10 años menos. Yo soy un ejemplo. Claro, yo hace 10 años tuve una segunda oportunidad. Sí, o sea, yo soy el ejemplo de que realmente tenemos 10 años menos que la década del 80. Así que tenés todo, Benjamín. Imagínate a la gente que te está viendo. Mañana te voy a contar el rating. Pero la gente... ¿Quién es? O sea, compara vos con uno de los senadores que hay hoy, Benjamín. Te necesita el país. No pueden haber estudiado todo lo que sos, de a dónde llegaste, todas las charlas, las conferencias que diste, tanta gente local e internacionalmente te aplaudió y no entras a la cancha. No, estoy en la cancha, solo que no juego. No, a la cancha donde se toman las decisiones que cambian la suerte de millones de paraguayos. No 70.000 libros. Cuando tengamos el equipo y sepamos el destino nuestro, que es ser número uno y ganar el partido, ahí estaré. Gracias, Benjamín. A ti, por favor. Muchas gracias. Si Dios quiere y la Virgen permite, nos volvemos a encontrar el próximo jueves.